Vamos a tener una pausa en nuestros estudios del libro de Hechos. Y vamos al Salmo 100, versículo 4. Para los que traen ya sea la Biblia en su celular o los 66 libros que tenemos en la palabra, en papel, los que traigan la Biblia. Vamos al Salmo 100. El tema de hoy es gracias sean dadas a Dios. Para los que toman nota, recuerden que estamos grabando nuestras enseñanzas también. Les mandamos el día de ayer las grabaciones de nuestra reunión navideña. Y se graban en nuestra página de Casa de Oración Guanajuato en Facebook y también en el canal de YouTube. Creo que ya estamos también con la grabación en vivo y les mandamos un saludo y les gritamos a los hermanos: ¡Feliz Navidad! 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! Ya se escuchó bonito. Versículo 4. Dice así la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Vamos a orar. Señor, háblanos por medio de tu palabra el día de hoy. Necesitamos de tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a poder exponer tu palabra. Tus palabras, Señor, que son vida para nosotros. Te pido que hables a cada hermano, Señor, y que nos bendigas el día de hoy con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que cierto día un joven fue a buscar a sus amigos en un bosque. Habían acordado acampar juntos. Sin embargo, este joven no los encontró y se perdió en el camino. Acto seguido, la noche cayó sobre el bosque y el alimento que este joven llevaba se había terminado. Entonces corrió desesperadamente en busca de ayuda. En medio del bosque y de la oscuridad vio una pequeña cabaña a lo lejos, a la cual acudió. Y una ancianita salió y lo hizo pasar a su casita. Le ofreció un pedazo de pan. Ese bocado de pan fue el platillo más delicioso y suculento que he probado en toda mi vida, dijo este joven a la ancianita. Años después, la ancianita enfermó, traía un tumor maligno en la cabeza y fue llevada a la sala de urgencias. Tenía que ser intervenida inmediatamente. Y así sucedió. Fue preparada por los ayudantes del doctor, le pusieron anestesia y para grata sorpresa del doctor que iba a realizar la operación, esa ancianita era la misma que le había dado ese pedazo de pan cuando él se había perdido en aquel oscuro bosque. La operación tenía un costo muy alto, muy elevado, pero el doctor tomó la nota, el recibo, y escribió con su propia letra: pagado. A este hombre nunca se le olvidó lo que hizo esta ancianita por él en aquel oscuro bosque. Nunca se le olvidó aquel pan que le regaló. Esta historia nos habla de gratitud, de ser agradecidos. ¿Qué es la gratitud? Es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho y corresponder a ese favor de alguna manera. Entrad por sus puertas con acción de gracias.
por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esta frase, acción de gracias, en el original hebreo es toda. Y esta frase se encuentra unas 30 veces en el Antiguo Testamento y se usa con el sentido de agradecer. Y se ha preservado en el hebreo moderno como la palabra usual para dar gracias. Además, toda se usa para señalar acción de gracias mediante canciones de adoración, como lo podemos ver en el Salmo 26 y versículo 7, que les leo. Para exclamar. Aquí la palabra exclamar en el hebreo es shamá, que significa proclamar, resonar y publicar. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Una pregunta, mi hermano, ¿conoce usted a alguna persona ingrata? Qué desagradables son las personas ingratas. Y la verdad es que todos en alguna ocasión hemos sido ingratos o malagradecidos con alguien. Antes no dijimos, pues yo, pastor, yo mismo. Hermanos, todos los seres humanos fuimos enseñados para que demos gracias. Nadie nació con una gratitud innata. Por eso es muy importante que seamos enseñados en algo tan básico, pero tan hermoso como dar gracias por los favores recibidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, cada que nuestra esposa nos sirva un plato suculento de comida, como en Navidad, un rico pozole, o no sé qué le gusta al esposo, la frase de amor hacia ellas es: muchas gracias, princesa. A ver, repitan conmigo, varones. Muchas gracias, princesa. Ya se están poniendo aquí muy románticos y hasta se les ven los chapetes aquí ya de... Muchas gracias. Cuando a tus hijos, o cuando tus hijos, mejor dicho, reciban un favor de alguien, debes de enseñarles que a tal hecho se corresponde con un muchas gracias. Algo tan básico pero tan importante. La verdad es que nuestra alma tiende a olvidarse muy rápido de los favores y beneficios y por lo tanto no agradecemos todas esas bendiciones y favores que hemos recibido en nuestra vida. En el Salmo 103, que vamos a ir, vayan abriendo sus Biblias ahí, pero David escribió la frase: no olvides ninguno de tus beneficios. Y ahora sí que él se estaba diciendo a sí mismo, se estaba predicando a sí mismo, porque él decía: alma mía, bendice alma mía. Vayan ahí al Salmo 103. Ahora, hermanos, ahí manténganse en ese salmo, pero ¿cuán a menudo encontramos en la Biblia las respuestas que buscamos, la fortaleza que anhelamos y la dirección también que necesitamos? Las páginas del libro de Dios están repletas de bálsamo para nuestro dolor y refrigerio para nuestras almas sedientas. Versos que hacen que elevemos nuestra mirada al cielo son los que precisamente necesitamos para quitar nuestra atención del lodo cenagoso y ponerla en la gloria y en la majestad de nuestro Rey. Tales son los versos que encontramos en el Salmo 103. Este Salmo 103 ha sido llamado el Monte Everest, el Monte Everest de los Salmos, elevando nuestra alma a alturas exorbitantes. Un predicador dijo lo siguiente de este salmo: es como el árbol de manzana entre los árboles del bosque, y su fruta dorada tiene el sabor que ninguna otra puede tener, a menos que haya sido madurada en la misma brillantez solar de la misericordia. Aunque el Salmo 103 en su totalidad no forma parte de la liturgia judía,
Muchas frases individuales son usadas en sus oraciones y los rabinos lo han descrito como una obra maestra de la literatura bíblica. Más aún, algunos académicos creen que este salmo, muchos cristianos lo han leído en momentos de gran necesidad. En este salmo percibimos el amor que David sentía hacia su Creador desde principio a fin. Analistas bíblicos creen que fue escrito durante los últimos años de su vida, quizás luego de haber atravesado una profunda crisis o de haber luchado con alguna enfermedad en sus últimos días. Claramente, David meditaba y animaba su corazón para que recordara las incontables veces en que Dios evidenció ser su amigo más fiel, su libertador y su protector. Durante su juventud y luego como rey de Israel, David repetidamente enfrentó peligros, traición y muerte, pero Dios nunca lo dejó, nunca lo abandonó, nunca le falló. Reconociendo su absoluta dependencia de Dios y con corazón lleno de gratitud, cantó alabanzas al Dios en quien confiaba con todo su ser. El Salmo 103 es verdaderamente una obra maestra, lleno de bellas imágenes, expresiones poéticas y humildad de corazón. Sin embargo, creo que la verdadera esencia de ese himno tierno y confortante es su poder, el poder que encierra. Mientras David canta sobre el carácter de Dios y recuerda los beneficios que confiere a los que le aman, emerge un cuadro sobre Dios que no solo interviene poderosamente en beneficio de sus hijos, sino que les imparte poder para vivir vidas rectas y agradables delante de Él. Quizás el mejor lugar para comenzar a entender el Salmo 103 es donde David también comenzó ejercitando el poder de la memoria. No olvides. Vamos a leerlo ahora sí. Salmo 103, versículo 1, que dice así: bendice. La palabra es barak y también significa arrodillarse. Bendecir a Dios en acto de adoración. Bendecir con abundancia, lo que significa en el original. Solamente esta palabra. Bendice, arrodíllate, bendice con abundancia. Alma, en el alma encontramos la razón, el juicio, los sentimientos. Bendice, alma mía, a Jehová, al Dios autoexistente y majestuoso. Y bendiga todo mi ser, es decir, desde lo más profundo de mi ser, su santo nombre. Es decir, que nuestra alma se postre ante el nombre que es sobre todo nombre. Y bendiga, en el versículo dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides. Esta palabra olvides es la palabra hebrea shahak, que significa estar ausentes. Qué horrible, ¿no? Estar ausentes. Cuando el Señor nos invita a estar con Él, muchos están ausentes, no se presentan. Y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra beneficios es huemul, que significa hacer el bien. Y no olvides el bien que te ha hecho. Él es quien perdona, versículo 3. La palabra perdona en el hebreo es salak, significa considerar la ofensa como si fuera nada o desecharla por completo. Él es quien perdona. ¿Solamente un pecado? Dice que todas tus iniquidades. Y la palabra significa perversidad y maldad en el original. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Y aquí se refiere a enfermedades físicas y del alma. Amada iglesia, no lo olvidemos. Esto simplemente nos puede llevar a todo este año. ¿Quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que rescató, como dice más adelante, del hoyo tu vida? ¿Quién fue el que nos ha rescatado de la muerte física y espiritual? Dios. El que te corona de favores, dice también este versículo 4, y esta palabra favores en el original hebreo es gesed, es un amor constante, y misericordias.
La palabra es radham, que significa compasión. Aquí nos podemos llevar todo este día estudiando estos versículos nada más. Pero la reflexión es que no nos olvidemos de que Él nos perdonó, de que Él nos sanó y de que Él nos rescató. Tristemente, el hombre ha sido muy ingrato con Dios. La Escritura dice en el libro de Romanos 1:21, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, ni le dieron gracias. El ser humano tiene un corazón maligno y perverso, manchado, torcido, que se desvía. Tiene un corazón maligno y perverso. Tiene un corazón que no es agradecido para con Dios. El simple hecho de que Dios tuvo a bien crearnos es suficiente para ser agradecidos eternamente con Él. Él tuvo a bien crearnos. Y no solo eso, rescatarnos de la condenación del infierno. No darle gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias únicamente cuando las cosas vayan bien, cuando te aumenten el salario en tu trabajo, ¿verdad que no? Dice que en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud constituye uno de los peores y más bajos pecados que el ser humano puede cometer. Alguien dijo lo siguiente: aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. Y vamos a ver una historia en Números 11 acerca del pueblo de Israel, que en vez de ser agradecido con Dios, fue un pueblo que se quejaba de todo. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Ah, caray, ¿Dios escucha nuestras quejas? Sí, cuando nos estamos quejando de todo, Dios escucha nuestras quejas. Y no solo eso, ¿qué dice adelante? Se enoja, hermanos. Y ardió su ira, su furia, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, pero también es un Dios perdonador y misericordioso. Y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? De todos estaban quejando. Y vean el versículo 5 conmigo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros. ¿Alguien sabe qué son los puerros? No son puercos, porque después van agregan ahí una letra y... Puerros. Yo no los he probado, pero investigando, ustedes pueden entrar a San Google, ponen ahí puerros y les salen imágenes. Bueno, son muy parecidos a las cebollitas cambray, muy parecidos. Bueno, se estaban acordando de ese alimento, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Bueno, hermanos, muy rápido el pueblo de Dios se olvidó
no olvides ninguno de tus beneficios, decía David. Se olvidó de todas las obras, maravillas, de todos los beneficios que Dios les había mostrado. Se les olvidó que Dios mismo los había sacado con mano poderosa. Dios dividió el mar para que pasaran en seco. Destruyó a todo el ejército de Faraón. Los dio de día con nube en el desierto para darles sombra y evitar los rayos fulminantes del sol. Los guió de noche con resplandor de fuego para darles calor en temperaturas frías e insoportables en el desierto. Abrió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Les dio comer el maná, trigo descendió del cielo, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Eso es lo que dice el Salmo 78. Ahora, vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Esta palabra es muy interesante en el original. En el original es perek. Vean lo que significa dureza. Significa romper, fracturar. Significa severidad, violencia y rigor. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida. La palabra amargaron viene de la palabra hebrea esmarar, que significa gotas amargas, aflicción. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Esta palabra dura es kasé en el original, significa severo y áspero. Ahorita va a tener mucho sentido lo que les voy a decir. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Al pueblo de Dios se le olvidó muy rápido que Dios los había sacado de la esclavitud. Se les olvidó la severidad, la violencia con la que habían sido tratados por los egipcios. Muchos de ellos llegaban todos los días a sus casas con dolores en sus pies, en sus brazos y en sus espaldas por el duro trabajo. Llegaban fracturados en su cuerpo y en su alma. Muchos de ellos en el desierto, hermanos, aún llevaban las marcas de ese duro trabajo y del castigo de los egipcios, las cicatrices. Y aún así recordaban los ajos y las cebollas porque querían regresarse a Egipto. Al pueblo de Dios se le olvidó fácilmente de todas las obras y beneficios de Dios, pero recordaban el olor de los ajos y de las cebollas que comían cuando eran esclavos. Es como la tremenda frase de las mujeres que continuamente dicen en la actualidad: pégame pero no me dejes. Así estaban ellos. Prefiero los ajos y las cebollas. En otras palabras, los israelitas le estaban diciendo a Dios: estábamos mejor en Egipto. Señor, nos trataban mal, pero las cebollas y los ajos estaban deliciosos. De todo se quejaban y nada agradecían. Sería terrible pensar que alguno de ustedes aquí empiece a recordar los ajos y las cebollas. Compadre, ¿recuerdas cuando íbamos a los bailes? ¡Ay, qué chido, ¿no? Qué padre era andar allá! Esos son los ojos, digo. Pues sí, los ojos y los ajos y los hijos, ¿no? Ya, todo con... Ponemos nuestros ojos allá y empezamos a oler y hasta nos proyectamos. No, hermanos, de ahí nos sacó el Señor. ¿Cómo puede ser que un pueblo tan bendecido siguiera quejándose? Dios había hecho mucho por ellos. Aún así, ellos todavía se quejaban.
Cuando nosotros nos quejamos, esto es muy desagradable delante de Dios. Y no solo es desagradable, como les mencioné, sino que lo hace enojar. Muchas ocasiones, en vez de dar gracias a Dios y alabanza, lo que le damos es quejabranza. Nos quejamos de todo. De todo nos quejamos y nada agradecemos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por el aire que respiras? ¿Cuándo fue la última vez? Ya ni me acuerdo, pastor. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por un vaso de agua? Después de estar, no sé, que fuiste a pasear y llegaste con el calor intenso, llegaste a tu casa y tomaste ese vaso de agua fría y te lo tomaste. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor porque comiste frijoles con un huevito o una torta de huevo? ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste? Voy a cambiar la pregunta. Porque te pagan muy poco en tu trabajo. Hace 3 segundos, pastor. Ayer. ¿Alcanzan a ver? De todo nos quejamos y nada agradecemos. Sigamos en Números 14, versículo 1. Que dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2, otra vez, que dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Quién se quiere volver a Egipto, hermano? En este capítulo de Números 14, ¿por qué gritó? ¿Por qué lloró? ¿Y por qué se quejó el pueblo de Dios? Bueno, porque en el capítulo 13, los hijos de Israel recibieron un reporte de los espías que fueron a averiguar la tierra. Y este reporte decía lo siguiente. Voy a leerlo en Números 13, versículo 31 al 33. Por si no alcanzan a ir, pero está muy cerca. Lo leo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, el pueblo de Dios gritó, lloró y se quejó, porque los espías les dijeron: los hombres que vimos nos van a destruir fácilmente, son más fuertes, más grandes. Nosotros nos vemos como unos simples chapulines a su lado. Todo el pueblo lloró, se lamentó y se quejó, porque ellos dijeron: hasta aquí llegamos, todos vamos a morir. Pero nuevamente se les había olvidado que Dios les había prometido darles la tierra donde fluye leche y miel. Pero no había confianza ni agradecimiento en sus corazones, pero sí había gritanza, lloranza y quejabranza. ¿Cuánta gente se la pasa así todo el año? Quejándose del presidente, quejándose de todo. Del sol, de la lluvia. Todo esto tiene que existir en el mundo, hermanos. ¿O quisieras que siempre, todos los días o todo el año te la pasaras gozándote y riéndote? ¿Qué pensarían de una persona que estuviera siempre risueña y está loca, ¿no?
De todos se está riendo y carcajeando. Imagínate ahí en el funeral riéndote. Pues no, de todo tiene que haber en esta vida, hermano. Pero algunos se los pasan llorando, gritando y quejándose. Y nada le agradecen a Dios. Números 14, 27. Vamos a regresar aquí a este capítulo. A veces cansamos al Señor. Vean lo que dice el versículo. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, las quejas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. ¿Qué es una queja, hermano? Bueno, la queja es una reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Eso es una queja. Dos grupos de alumnos, escuchen esto, de psicología, realizaron un experimento. Tenían que llevar durante ciertos días un micrófono oculto. Solo un grupo sabía que el experimento consistía en medir el grado de queja que se producía en las conversaciones cotidianas. El otro grupo lo desconocía este propósito. Los dos llevaban el micrófono. Al concluir el experimento, ambos grupos se sorprendieron de la frecuencia con la que se quejaban. Los que conocían el objetivo de la prueba se quejaron tanto como los que no conocían el objetivo. De tanta queja, los que sabían, se les olvidó que traían un micrófono. Qué terrible, ¿no? Hermanos, la queja es una de las primeras malas actitudes que encontramos en la palabra de Dios. Cuando somos confrontados por nuestras acciones o decisiones, malas decisiones, la reacción espontánea no es gracias por decirme mis fallas, sino quejarnos. O ponemos nuestra cara de limón, o nos queremos defender todavía. Sacan las uñas así como los gatitos. Adán no necesitó de un curso intensivo sobre el arte de la queja. Cuando Dios lo confrontó con su pecado, ¿a quién culpó? A Eva. ¿Y Eva a quién culpó? A la serpiente. Y ya nada más faltaba que la serpiente echara la culpa a alguien más. Ninguno de los dos se responsabilizó de sus actos. Y el Señor sacó a los dos quejumbrosos del jardín del Edén. Filipenses 2:14, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir. En la Reina Valera dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, ¿saben cuál es el antídoto para la queja? ¿Sí saben cuál es o no? Exactamente, dar gracias. Acción de gracias, es el antídoto. Y Pablo era un hombre profundamente agradecido con su Señor, y lo podemos confirmar en todas sus cartas. Pablo agradecía a Dios porque constantemente lo libraba de la muerte. Hechos 28:15, tomen en nota de este versículo, que les leo rápido. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo daba gracias a Dios por la obra que estaba haciendo en los hermanos. En Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, es decir, a los hermanos, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pero sobre todo Pablo daba gracias a Dios por Jesucristo, como dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora vayamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, dice Pablo, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios.
El impacto producido por las buenas noticias que llegaban de los tesalonicenses llenaron de gratitud el corazón de Pablo, formulando una frase a modo de pregunta retórica: ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Ahora, era tan grande la bendición de las noticias que le proporcionaban a Pablo, que él no tenía las palabras suficientes para agradecer a Dios. No sabía realmente cuál era la oración de gratitud que debía usar en ese momento. Una pregunta: ¿no había sido el esfuerzo personal suyo, es decir, de Pablo, y de sus colaboradores, lo que hicieron la presencia de aquella iglesia? No cabe duda de que ellos fueron los instrumentos, pero la gloria corresponde a Dios, que los había llamado, capacitado y cuidado para hacer la obra. Hay algo que el apóstol Pablo tenía siempre presente y que expresa de una forma muy clara en la primera carta a los Corintios, primera de Corintios 15:10, que dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, que nunca se nos olvide, si te crees algo, ese algo es por Dios. Gracias a Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo no está presente en ese reconocimiento, solo Dios. La gratitud no era por lo que él había hecho por los hermanos, sino gracias al Señor. Los hermanos eran el resultado de la obra de la gracia del Señor. Por tanto, correspondía glorificar y agradecer únicamente ¿a quién? A Dios. Pablo no era como los bonachones de hoy en día, que regalan $2 millones para los niños de África y se quedan con toda la gloria. Ay, el famoso donó $2 millones. ¡Wow! Alabemos al hombre. Qué diferente sería que esa persona: no es gracias a mí. Véanlo a él, vean a Dios. Todo lo que tengo es gracias a Dios. Si vivo es por él, si puedo trabajar es por él. Todo es gracias a él. ¿Ven cómo el hombre se roba la gloria de Dios? Veamos otro versículo que escribió el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5:18, que ya habíamos leído, pero dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo nos enseña que debemos dar gracias en todo. En cualquier circunstancia o situación, el que ora debe ser agradecido y siempre dar gracias a Dios. Esta expresión en todo significa dar gracias a Dios por las cosas buenas y malas, por los tiempos buenos y por los tiempos malos. Amén. Ahora, ¿por qué debemos dar gracias a Dios en los tiempos malos? Bueno, el cristiano debe ver las pruebas como una concesión de la gracia para el desarrollo espiritual. Es difícil manifestar gratitud en medio del conflicto, pero el creyente debe entender que las circunstancias adversas que sean, nunca impiden que seamos más que vencedores en Cristo. El más excelente motivo para ser agradecido lo encontramos en el libro de Romanos. Ahora sí vayamos a Romanos 8:35 al versículo 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿Y la espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero vean, hermanos, nada comparado con lo que podemos estar viviendo nosotros. ¿Cuántos de ustedes han padecido tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada por causa del Señor? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces lo que hemos enfrentado nada que ver con lo que ellos vivieron en ese tiempo. Algunos ya nada más nos dicen aleluya ya. Persecución, pastor. Nada que ver. Nada que ver. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, podemos expresar gratitud porque no solo somos vencedores, sino que somos más que vencedores en las situaciones más difíciles y adversas. De ahí que podemos y debemos decir lo que dice la segunda carta de Corintios a 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La acción de gracias se produce también en medio de la prueba porque es la voluntad de Dios. No hay nada en la vida del creyente que esté fuera del control del Señor, no hay nada. Toda prueba es conducida por Dios para bien para el creyente. Todas las circunstancias por las que tengamos que pasar son orientadas por Dios para nuestro beneficio. Esto tiene que ver con la soberanía divina, ya que todas las cosas son la voluntad de Dios. Dad gracias en todo a Dios, hasta en los pequeños detalles, hermanos, que no son pequeños detalles. Darle gracias a Dios por el aire que respiramos parece un pequeño detalle, pero imagínense que Él cerrara el tanque del oxígeno, del aire. Ya vemos que no es un pequeño detalle. Un predicador, al ver que todo lo que había para cenar era una papa y un poco de arroz, agradeció a Dios y le dijo: gracias porque has sacudido el mar y la tierra para darle de comida a mis hijos. La Escritura nos dice que demos gracias a Dios en todo. Pero no solo eso, también que demos gracias a Dios siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, como dice Efesios 5:20. ¿Qué les leo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús daba gracias a Dios y Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Él levantaba los ojos al cielo para agradecer a su Padre. Vamos a ver un versículo en Marcos 8:6 que les leo también. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Él es nuestro máximo ejemplo. Ahora vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, para ver una historia de un hombre agradecido con el Señor. Capítulo 17, versículo 11, ¿ya lo tienen? Al versículo 19. Seguramente han leído esta historia, pero vamos a leerla otra vez. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando nos vamos a la historia, al contexto histórico de lo que representaba estar leproso, podemos entender un poquito más la situación. En los días de Jesús, la lepra
Era una enfermedad muy común y también una enfermedad incurable y muy contagiosa. El leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Los niños los miraban de lejos y les aventaban piedras. Eran repudiados por todos. Y la lepra pasaba por diferentes etapas en las que gradualmente la persona iba perdiendo su aspecto humano, se descomponía. Y debido a la posibilidad de contagio, las personas leprosas estaban destinadas a ser separadas del pueblo, lejos de su familia y morir solos, inclusive a soportar que su mismo cuerpo se estuviera descomponiendo frente a sus propios ojos. Era una condición muy difícil de enfrentar. Por esta razón, los leprosos generalmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas que se encontraban en las laderas de los montes. Pero lo más doloroso para las personas leprosas era que se les consideraba personas impuras, no podían entrar al templo. De acuerdo al libro de Levítico, la persona leprosa era examinada por un sacerdote y si se confirmaba que tenía lepra, entonces estaba obligada a vivir lejos del pueblo y excluido de la vida religiosa de Israel. Levítico 13:44 al versículo 46. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, con cara semicubierta, lo que significa esta palabra. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Será su morada. Por si fuera esto poco, el leproso enfrentaba la terrible duda de si tal vez Dios también lo estaba rechazando. Algunos decían que hasta era el dedo de Dios, el juicio de Dios sobre estas personas. Ahora, hermanos, al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y que eran etapas, se entendía que un leproso era un muerto en vida. Bueno, esto trae un mensaje espiritual para nosotros. ¿Quiénes eran los leprosos? Todos nosotros, porque la lepra representa el pecado del mundo. Todos estábamos llenos de lepra. Tú le podías poner un vestido maravilloso, blanco, resplandeciente a un leproso, pero la lepra empezaba a corromper ese vestido hermoso. Fue hasta que llegó el Señor Jesús y murió por nuestros pecados. Y ya después Él nos pone el vestido de la justificación. Nos vestimos de Jesús. Y ahora podemos tener un vestido nuevo y nos podemos sentar a su mesa. Los judíos a la lepra, como les decía, le llamaban el dedo de Dios. Lo veían como un castigo o juicio de parte de Dios. Y la lepra era considerada la más grande de todas las formas de impureza. Pero vean conmigo el versículo 15 de Lucas 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, ya no regresó nunca a la congregación. ¿Sí habrá personas así que nada más buscan el milagro? No, es increíble, hermanos. Y otra vez, cuando ya se están muriendo y están en el último piso, agarran la escalera como si fuera Dios para salir de sus apuraciones nada más. Y ya nada más se acuerdan, cuando las cosas están mal, solamente se acuerdan de Dios. Y el 24, pero para tomar y bailar, no para darle gracias a Dios.
No, hermanos, este regresó con el Señor. Se dio cuenta de que el Señor lo sanó. ¿Y cómo volvió? Dándole toda la gloria a Dios a gran voz. Solo uno de los 10 leprosos fue tocado profundamente en su corazón por este milagro tan maravilloso y regresó para darle la gloria al Señor. Versículo 16. ¿Y qué más hizo? Se postró, se humilló. ¿En tierra qué? A los pies del Señor. Como lo hizo esta mujer, ¿recuerdan? Que se arrojó a sus pies. Esta mujer adúltera. Se postró a los pies de Cristo y le dio gracias. Dándole gracias, y este era samaritano. La palabra postrar en griego tiene otros significados. También significa caer y derrumbar. Ahora, si ponen atención, todas estas actitudes que tuvo este hombre leproso delante de Cristo son frutos de los que verdaderamente son hijos de Dios. 1, glorificó a Dios. Los hijos de Dios viven para la gloria de Dios. 2, se postró a sus pies. Es decir, representa una actitud de adoración. Los hijos de Dios adoran a Dios con su vida en obediencia y durante el servicio de la alabanza derraman su corazón delante de su Salvador. Y número 3, fue agradecido. Los hijos de Dios son agradecidos con Dios primeramente por ese regalo tan grande de la salvación y después por todas las cosas innumerables que el Señor nos ha dado, por todas las bendiciones, por todos sus beneficios. Ahora, hermanos, si el Señor buscara estos frutos en usted el día de hoy, gratitud, adoración y gloria a Él, la pregunta es, ¿los encontraría en cada uno de nosotros? ¿O lo maldeciría como esa higuera porque lo único que ve son hojas, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento? No hay frutos de un hombre y una mujer que realmente amen a Dios. Y recordemos que nosotros estábamos destinados a morir como estos leprosos. Y la lepra representa el más grande problema del hombre, llamado pecado. Las personas se están descomponiendo frente a sus propios ojos por causa de la lepra, por causa del pecado, sin darse cuenta. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por lo tanto, hermanos, demos gracias a Dios por el valiosísimo regalo de la salvación. Con justa razón el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 9:15, con signos de exclamación, gracias a Dios por su don inefable, por su regalo indescriptible. Un comentarista dijo lo siguiente de este versículo: Cristo Jesús, el don de amor de Dios para la humanidad, es una bendición inefable. Ningún hombre puede entender, mucho menos describir, el valor es este regalo, ya que Cristo es lo más sublime que Dios ha dado al hombre. Lo más sublime. Acción de gracias es la expresión o manifestación pública de agradecimiento dirigida a alguien, en este caso, a Dios. Dar las gracias y ser agradecidos es una de las mejores virtudes. La palabra que utilizamos para expresar esa emoción proviene del vocablo latino gratia, que originalmente significaba alabanza a otro sin más razón, y después comenzó a usarse como agradecimiento. Vamos al Salmo 100, versículo 4, que les leo rápidamente. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El salmista presenta al pueblo de Dios de toda la tierra, entrando por las puertas y por los atrios del templo. Mientras el pueblo de Dios se acerca, ellos deben hacerlo ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Por qué debemos agradecer a Dios? En el siguiente versículo vamos a encontrar 2 razones de gran peso para dar siempre gracias a Dios. Versículo 5 dice, porque Jehová es bueno. Es bueno. Todo lo que pasó en este año hasta el día de hoy, lo único que Dios ha hecho con nosotros es mostrarnos su bondad. ¿Sí o no? Dios es bueno. Él siempre ha sido bueno
y ha manifestado su gran bondad hacia los seres humanos por medio de su creación, por medio de su paciencia para que todos se arrepientan de sus pecados, porque Él los quiere salvar. Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esta es la segunda razón de gran peso, porque tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos de tener un Dios rico en misericordia, como dice Efesios 2:4? Pero Dios que es rico en misericordia. Amados, nuestro Dios es un Dios que se deleita en dar misericordia. Y la misericordia de Dios es una joya preciosa que encontramos en más de 300 versículos. En más de 300 versículos en la palabra de Dios. La Biblia describe a nuestro amado Dios como Padre de misericordias. ¿Lo quieren ver conmigo? Segunda de Corintios 1:3, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales podemos dar gracias a Dios el día de hoy. Algunos en este año recibieron el regalo más grande y valioso que puede existir, la salvación. Otros recibieron milagros de sanidad. ¿Cuántos recibieron milagros de sanidad? Otros de sustento. Otros fueron librados de la muerte. Nos rescató del hoyo. Otros recibieron paz en medio de la tormenta. Otros fueron quebrantados por situaciones difíciles, pero Dios nunca los dejó. Gracias sean dadas a Dios por todo. Demos gracias a Dios de todo lo que ha pasado, hermanos. Bueno, un mensaje un poco corto también, con la finalidad solamente de ser agradecidos con Dios. Amén.